¿Cómo estás, mi rey? Ay, vente para acá, amorcito. Ay, mi vida, te ves muy cansado. Te voy a dar un masajito, mi amor. Nosotras, las latinas, somos muy cariñosas y más. Salir con una mujer latina es lo mejor que te puede pasar. Soy Paulísima de Spring Spanish y en este video te voy a dar las mejores 5 razones para ello. Número 1. Tendrás una familia más. Seguramente has escuchado el dicho, mi casa es tu casa. Una de las cosas que más nos caracteriza a los latinos es que recibimos con los brazos abiertos a todas las personas. Si no te llevas bien con tu familia, si sientes que te falta afecto, teniendo una pareja latina, considera el problema solucionado. Una vez que seas aceptado por la familia de tu pareja latina, sus sobrinos tal vez te digan tía o tío. Y la mamá tal vez te diga, mijo, te presento a mi tía María. Mucho gusto, señora. Ay, no, mijo, no me digas señora, dime tía. Y háblame de tú. Mi gente, este video es completamente en español porque en Spring Spanish tenemos contenido para todos los niveles. Si no entiendes mucho, no te preocupes, checa los subtítulos. Y suscríbete al canal para que nunca te pierdas de nuestros nuevos videos. Con una novia latina también vas a ser considerado para asistir a todos los eventos familiares, lo cual nos lleva a nuestro siguiente punto. Número 2. Irás a muchas fiestas. Una de las mejores cosas de ser latino es que nos encanta la fiesta. Siempre buscamos pretextos para celebrar. Bautizos, primeras comuniones, cumpleaños, aniversarios, bodas, graduaciones, Día de la Independencia, 15 años, Navidad, posadas navideñas, Año Nuevo, muchas fiestas. ¿Sabías que en México y en otras partes de Latinoamérica el Año Nuevo es principalmente un evento familiar? Si quieres saber más sobre cómo se celebra el Año Nuevo en México, checa el video que hice sobre ello. En fin, las fiestas nunca van a faltar. Si tu vida social no es muy buena, con tu pareja latina considera ese problema cosa del pasado. Espera música para bailar y mucha comida. Mi amorcito, no se te olvide que este sábado es el bautizo de Santiago. ¿Cuál sábado? Este sábado que viene, mi rey. Ay, pensé que era fin de mes. No, mi amor, es este sábado que viene, ya te había dicho. Este sábado que viene, un chong de español que vas a escuchar todo el tiempo. Aprender con chongs es lo mejor que puedes hacer. Por eso, baja ahora mismo la lista con los chongs de español más importantes que Spring Spanish ha preparado para ti. El link está en la descripción. Número 3. Recibirás mucho cariño. Los latinos somos muy querendones. Nos gusta mucho expresar nuestro amor. Miren nomás las cosas tan lindas que hacemos por amor. Fun fact, en México le decimos detalles a las manifestaciones de afecto materiales que se caracterizan por ser muy dulces y románticas. ¿Cómo te está yendo con Antonio? Increíble, es muy detallista. Mira lo que me mandó hoy, así de la nada. ¿Por qué tan feliz, amiga? Ay, es que mi novio me acaba de mandar este detallito. Ser detallista es una cualidad muy valorada en el mundo de las citas románticas en México. Si lo eres, es algo que definitivamente tienes que incluir en tu perfil de Tinder.
Para más tips de cómo hacer el perfil de Tinder perfecto para Latinoamérica, checa este video. Mi gente, claro que no todos los latinos somos exactamente iguales. Estamos hablando de cientos de millones de personas. Así que todo lo que estoy diciendo es una generalización. Número 4. Te sentirás como un rey. Algunas de las mujeres más hermosas del mundo son de Latinoamérica. Y además, no solo somos guapas, también nos gusta arreglarnos mucho. Bueno, a mí no tanto, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Lo más seguro es que cuando salgas con tu chica, ella vaya vestida guapísima y te haga sentir como la persona más afortunada del mundo. Excelentes frases que puedes decirle a tu amorcito latino. Qué guapa te ves, mi reina. Qué guapo te ves, mi amor. Amor, te ves hermosa. Mi amorcito, te ves guapísima con ese vestido. Eso sí, si ella le puso tantas ganas a su atuendo y te está tratando como realeza, lo más seguro es que ella espere que tú seas un caballero. Checa lo que Mariana tiene que decir sobre ese tema. Número 5. Te volverás alquimista y brujo. Si estás enfermo, tu pareja mexicana te va a cuidar mucho. No te sorprendas con sus cuidados algo peculiares. Por ejemplo, cuando los mexicanos nos sentimos mal de la garganta, recurrimos a, o como nosotros le decimos, Big Vaporub. Y creemos que es mucho más poderoso de lo que realmente es. Si tenemos una pequeña herida, decimos esta rima que tiene poderes curativos. Sana, sana colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Dile eso a un mexicano cuando se sienta mal y lo vas a hacer sentir mejor. Si el problema que tienes es emocional, lo más probable es que tu pareja o la mamá de tu pareja te ofrezca un té de tila. Si creen que alguien te tiene mala voluntad, una pulsera roja para el mal de ojo. Tal vez lo encuentres rarísimo al principio, pero pronto lo vas a aplicar tú mismo. Ahora practiquemos un poco más de español y escuchemos a la otra profesora de Spring Spanish, Mariana, para ver qué nos tiene que decir sobre las citas. Haz clic en la imagen en pantalla para escucharnos hablar a Mariana y a mí sobre las citas en Latinoamérica.